Sí, se escucha. Se está escuchando. Se escucha. Se escucha, doctor. Hola. ¿Me pueden escuchar? Sí, doctor. Lo estamos escuchando, doctor. Buenas noches. Buenas noches a todos. En la anterior clase quedamos en enfermedad diverticular de colon, ¿verdad? Sí. Ok. Hoy vamos a avanzar un tema muy interesante y que muchos van a manejar en la emergencia cuando trabajen como médico general. Buenas noches, doctor. ¿Sí se escucha? Perfecto. Y el trauma abdominal. Creo que ya se conectaron todos, 95 tengo. ¿Este tema va a entrar para mañana, doctor, también? Sí, va a entrar para mañana. Así Es fácil. Lo vio bien, se llega ahora. Apaguen sus micrófonos, por favor, para que podamos empezar. A ver, nego tu micrófono. Bueno, vamos a empezar entonces. ¿Qué entienden por trauma abdominal? Trauma abdominal. Se denomina el trauma abdominal cuando el comportamiento orgánico sufre una acción violenta por agentes que producen lesiones de diferente grado de magnitud en los elementos que constituyen la cavidad abdominal, sean estos pared o víscera. Existen muchas definiciones de lo que es trauma abdominal. Cualquier cosa que produzca alguna lesión de un órgano interno, tanto de la pared como retroperitoneal. ¿Perdón? Dígame. Compañero, su micrófono. ¿Se escucha claro y fuerte? Sí, doctor. Sí, doctor, se escucha bien lo que está explicando. Sí, doctor, se escucha bien. Pensé que estaba entrecortado, no lo escuchaba. Bueno, el abdomen, ya se acuerdan, de acuerdo a la definición topográfica, se divide en hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, flancos, región umbilical o mesogastrio y el hipogastrio. Todas esas zonas pueden ser afectadas durante un trauma abdominal. La anatomía interna se divide en tres probabilidades: la cavidad peritoneal, el espacio retroperitoneal y la pelvis. Dentro de la cavidad peritoneal, ¿qué órganos pueden sufrir una lesión en un accidente? Vemos que en el abdomen superior, el vaso, el hígado, el estómago, colon transverso. Y en el abdomen inferior está el intestino delgado y el resto del colon. Eso es dentro de la cavidad peritoneal. Ahora vemos la cavidad retroperitoneal, lo que está por detrás, que puede sufrir también lesiones durante un accidente, durante un trauma, durante una lesión de arma de fuego, arma blanca. El espacio retroperitoneal. Vemos que el principal es la aorta, la vena cava inferior, el páncreas. No se olviden que el páncreas es un órgano retroperitoneal. Está por detrás del peritoneo, los riñones, los uréteres y algunas porciones del colon y una parte del duodeno. Y la pelvis nunca hay que olvidar que es otro compartimento dentro de la cavidad abdominal que puede lesionarse: el recto, la vejiga, la próstata, los vasos ilíacos y órganos genitales femeninos. Los mecanismos de lesión pueden ser directos e indirectos cuando el agente traumatizante impacta directamente sobre el abdomen, ya sea un accidente, un volante, un manubrio, una patada, un balonazo. E indirecto cuando es en forma de contragolpe, caídas de escaleras, accidentes
motocicleta en el cual cae el cuerpo muy lejos. Este tema es muy importante, verán, porque el Hospital Trinidad y muchos de los hospitales reciben todos los traumas que existen, tanto traumas por arma de fuego, por arma blanca, por caída en moto, por atropellamiento, y todos estos lesiones, estos mecanismos de lesión, aquí los podemos entender. Mecanismo directo, aquí vemos, como les dije, una patada, un manubrio, un volante en un accidente, o un puñete, como se ve en el caso. Y aquí un trabajador que está trabajando en el segundo piso indirectamente cae, y eso produce fracturas y lesiones intraabdominales por desaceleración principalmente, el cual produce lesiones de órganos importantes. Los traumatismos se dividen en trauma cerrado y trauma abierto o penetrante. Trauma cerrado es cualquier traumatismo que produce una lesión intraabdominal, pero que no compromete la pared abdominal. O sea, no existe ninguna lesión o una comunicación entre la cavidad peritoneal, entre el abdomen y la exterior. Claramente se explica que es un trauma cerrado. Este mismo trauma puede lesionar hígado, vaso, colon, duodeno, por aplastamiento de vísceras, lesión por desaceleración, superficie roma o plana, como el timón, puño, o como ya les dije, en nuestro caso, los manubrios y los volantes. El mecanismo de lesión, el siguiente mecanismo, es el trauma penetrante, en el cual el trauma abdominal ya existe una entrada hacia la cavidad. Perdóname un momento, por favor. Disculpen. Entonces, no sé si han pasado esta parte, pero la evaluación prehospitalaria es muy importante, en el cual ustedes tienen que saber el ABC de la vida. Yo creo que les han pasado el ABC de trauma. ¿Alguien sabe qué significa la A, la B o la C? La A es área. ¿La A es qué, dijo? Aérea, Aérea, vía aérea. La C, la circulación. La C, circulación. ¿Y la B? Respiración. Buena respiración. Sabiendo esa parte, en cualquier trauma de moto, de avioneta, de automóvil, tienen que pensar, primero que nada, vía aérea y control de columna cervical se llama. Que la vía aérea esté expedita, que pueda entrar aire. La segunda es breathing, la respiración, como dijeron, que haya respiración. Y la circulación, obviamente, que no tenga una lesión de grandes vasos que lo comprometa su vida. La resucitación rápida y agresiva con líquidos. Todos pacientes con trauma hay que ponerle líquido porque puede estar en presencia de un shock hipovolémico. Control de hemorragia, presión directa, inmovilización completa cérvico-espinal, que era lo que les decía. Reducción de fracturas y modulación de fracturas. Entonces, como aquí vemos, la evaluación primaria vía aérea, control de columna cervical. Siempre es importante que en los traumas veamos que la vía aérea esté expedita, pero también que tengamos un control de columna cervical, no hacer movimientos bruscos que pueden complicar. Si tuviese alguna lesión cervical, se la complicamos y tendría un paciente tetrapléjico o cuadripléjico. La respiración, un paciente que tiene respiración, que está llenando la oxigenación, puede ser un paciente que tiene un neumotórax, un hemotórax, una fractura costal, en el cual no haya buena respiración. Y bueno, la circulación y control de hemorragia. Imagínense un paciente que tenga una amputación de un miembro en el cual la circulación esté comprometida y esté sangrando, entonces tenemos que controlar. La D es el deterioro neurológico. Existe una escala muy básica que es la escala de Glasgow. Los que pasaron neurología o van a pasar tal vez, la escala de Glasgow mide la reacción, la respuesta verbal, la respuesta motora y la respuesta ocular. Exploración y desvestir al paciente es la exposición completamente. Y el último es el examen rectal, pélvico o Foley.
Y entonces aquí vienen muchas preguntas. Evaluación en la sala de emergencias. ¿Qué hacer con un paciente? Es un paciente que ya se recibió, se le hizo su tratado de líquido, no está descompensado, ya viene la evaluación secundaria. Se hace una inspección nuevamente de escoriaciones, contusiones, laceraciones en tórax, en abdomen, para ver si tuviese alguna contusión en ese lado. Vamos a pensar que hay una lesión por debajo. Palpación, contractura muscular, defensa, palpación, signos de irritación peritoneal, lesiones viscerales o hemorrágicas. Percusión en el tórax, vamos a ver que tenga buena expansibilidad, que tenga murmullo vesicular conservado. Si no existe el murmullo, pues ¿qué vamos a pensar? Que puede ser un neumotórax o puede ser un hemotórax. La percusión es ahí donde nos va a decir si hay matidez o si hay timpanismo. Si hay matidez, vamos a decir que hay líquido dentro de ese pulmón. Si hay timpanismo, pues vamos a decir que está frente a un neumotórax. Y la ocultación, bueno, hay un hilio paralítico, que se acuerdan que les decía que era hilio, la detención de las vísceras, no se mueven, peritonitis por perforación y muchas cosas. La evaluación en sala de emergencias, evaluación de heridas penetrantes. Hay que explorar la herida y determinar la profundidad, si hubo ingreso a la cavidad peritoneal o no. Entonces, con anestesia local se limpia la herida y se explora qué tan profundo es el cuchillo, si es una bala, obviamente que entró, pero hay cuchillos que no entran a la cavidad abdominal, entonces no necesitan exploración local de la herida por arma blanca. Siempre debe ser realizado bajo condiciones estériles, ¿no? Con limpieza. La evaluación y la estabilidad pélvica, compresión manual de las espinas ilíacas anterosuperiores y las crestas ilíacas. Esto lo vamos a hacer en la práctica. Cómo se evalúa un paciente en trauma abdominal. El paciente está acostado y se pone ambas manos sobre las crestas ilíacas y se las mueve un poco. Si hay cierto movimiento, cierto sonido, estamos frente a una fractura y hay que estabilizar. El examen vaginal, si vemos sangrado por la pelvis, por la vagina, hay que ver. Examen rectal, se puede hacer un tracto rectal viendo si viene sangre de esa zona. Aquí vienen unas indicaciones. ¿Cuándo poner sonda vesical o sonda nasogástrica? En todos los pacientes que vienen con trauma abdominal, vienen distendidos, hay que ponerle sonda nasogástrica, dice, pero existen pacientes en los que está contraindicado utilizar una sonda nasogástrica. Pacientes con sospecha de fractura de base de cráneo, no se coloca sonda nasogástrica. No sé si se acuerdan en anatomía, la lámina criboides. Se cortó. ¿Se cortó? No, se ha cortado. No, Ya está, ya está. Es que estamos viendo nosotros. estaba bien nomás. Ya. Bueno, la sonda nasogástrica está contraindicada en pacientes que tienen fractura de base de cráneo. ¿Cuáles son los signos de fractura de base de cráneo? Ojos en mapache, ojos de mapache, otorragia. Entonces, esos pacientes está contraindicado colocar una sonda, porque al colocar la sonda, si tuviese una fractura de base de cráneo, la lámina criboides, ¿se acuerdan? En el hueso etmoides, ¿se acuerdan de esa? Es muy delgadita y que puede ser que con la sonda podamos penetrar al cerebro y producir así una lesión mucho más grande. La sonda vesical, ve, mire, contraindicado, la sonda nasogástrica contraindicada si se sospecha fractura de base de cráneo. El cateterismo vesical alivia la retención, descomprime la vejiga y así medir la diuresis. Pero está contraindicado en esos pacientes que le dije que se sospecha de fractura de pelvis o fractura de próstata desplazada, porque también podemos hacer una falsa vía. Queremos poner por el catéter, por el uréter, y hacemos una falsa vía y hacemos otra lesión. Entonces hay que evaluar primero pacientes con probabilidad de fractura de pelvis, pacientes con fractura de base de cráneo, ver si poner sondas es necesario en estos pacientes. ¿Ya? En todos los pacientes, bueno, primero que nada, tras que llega el paciente, antes de cualquier cosa hay que pedir lo básico. Si vemos un paciente que está inestable, lo primero que debemos pedir es hematocrito hemoglobina. ¿Para qué? Para ver si es que ha tenido un sangrado grande y lo veamos rápido para poder reponer hemoderivados, paquetes globulares o lo que necesite. Entonces, para no perder el tiempo, cuando usted esté trabajando en emergencia, lo primero que tiene que pedir es un trauma por accidente, trauma abdominal, trauma lo que sea, hematocrito, hemoglobina, VIH y nada más.
Ya, la orina debe ser enviada a solicitud. Exámenes radiológicos. ¿En quiénes se lleva paciente? Imagínense que los rayos X están pues a 200 metros, a 100 metros. Nunca están los rayos X, la tomografía, la ecografía dentro de la sala de emergencias. Entonces, no todos los pacientes que entren de trauma abdominal van a ir directo a los rayos X. Todos estos pacientes tienen que ser valorados, hacer la evaluación primaria. Si el paciente está estable, ahí sí podemos mandarlo a radiografía lateral o columna cervical, radiografías de AP de tórax, de pelvis, radiografía simple de abdomen, hemoperitoneo, perforación de vísceras huecas, borramiento de la línea del psoas. ¿Qué es lo que veremos? Entonces, pacientes estables, así es el ATLS. Si alguno va a pasar el ATLS, paciente estable va a todos estos estudios. Paciente no estable va a quirófano. ¿Cuál es el paciente inestable? El paciente que está hipotenso, que está choqueándose. Ese paciente no tiene tiempo para perder de llevar a tomografía, a rayo X, a ecografía. Entonces, paciente estable, ya estabilizado, una vez después del trauma, se lo manda a ver la radiografía de cervical, de tórax y pelvis. Entonces, ven que todo paciente de trauma, cervical, tórax, pelvis, básico. En la radiografía de simple de abdomen, si hay una víscera perforada, lo que se va a ver es un aire subdiafragmático entre el hígado y el diafragma, se verá aire. Borramiento de la línea del psoas, si hay una peritonitis. Aquí vemos una fractura lateral, se ve cómo se fractura, se desplaza un poco los cuerpos vertebrales en relación a los siguientes, y aquí está la médula que puede ser seccionada. Esta es una radiografía de abdomen de tórax normal. Véanla muy bien, y es mujer. Se ve que es una dama. Se ve en las glándulas mamarias, en los varones no se ve eso. Vemos un corazón. Entonces, ¿qué evaluamos acá? Evaluamos primero que nada si es un trauma de tórax. Vemos si no está comprimido el pulmón. Se va a ver aire alrededor y un pulmón colapsado. Si hubiese líquido, se vería de esta densidad. Se vería así como derrame. Si hubiese, normalmente ese líquido de un trauma es sangre. Y aquí en esta radiografía se puede evaluar lesiones abdominales. Si es una víscera hueca, un intestino perforado, ven acá que solo se ve hígado y no se ve nada. Aquí se vería negro, se vería aire entre el diafragma y el hígado. Aquí vemos las fracturas. Aquí en las fracturas de pelvis, la dislocación se ve aquí, se ve como que movido el hueso. Aquí en este caso está normal, no se ve nada. Por lo visto es una mujer también, porque creo que esa es la T de cobre. Aquí vemos una radiografía con asas distendidas. Puede ser un irio paralítico. En el trauma cerrado, ecografía, hemorragia, derrames, cavidad peritoneal, lesiones específicas. Actualmente existe el ECOFAST, que se hace una ecografía dentro de la emergencia, que se llama ECOFAST de rápido. Se valora espacio subdiafragmático, fondo de saco, se ve pericardio y se realiza ese es el ECOFAST. No hay líquido, es un ECOFAST negativo. Entonces, hemorragia, derrames, cavidad peritoneal, lesiones específicas. Los factores que comprometen este estudio, bueno, es la capacidad del que hace la ecografía, la obesidad, operaciones abdominales anteriores o presencia de aire subcutáneo. La tomografía, vuelvo a repetir, paciente que está estable se lo llevó a tomografía, que no está choqueándose, que no tiene muchos problemas, se lo lleva a tomografía. Y ahí es donde se puede valorar mucho mejor las lesiones específicas de órgano. Estadísticamente, el órgano más lesionado en un trauma abdominal cerrado es el vaso. En todo el planeta van a ver, si ustedes buscan en los libros, van a encontrar que el órgano más lesionado en trauma abdominal cerrado es el vaso. El siguiente es el hígado. Paradójicamente el hígado es más grande, pero se lesiona menos. Y de ahí vienen los demás, ya intestinos y todo eso. Y el órgano más lesionado en trauma penetrante, ¿cuál creen que es? Si no me equivoco es el hígado, al revés, se invierten. Pero vamos a buscar eso para mañana.
¿Cuál es el órgano más lesionado en trauma abdominal cerrado? ¿Y cuál es el órgano abdominal más lesionado en trauma abierto? Antiguamente, o en lugares donde no se tiene ecografía, tomografía, radiografía, se hace el lavado LPD, lavado peritoneal diagnóstico. Pero voy a meter a unos compañeros que están de último. El lavado peritoneal diagnóstico, yo no lo hago, ya en las emergencias prácticamente no lo utilizan porque utilizan el ECOFAS. Pero ¿qué es el lavado? Tienen que saber las indicaciones: cambio de estado de conciencia, un paciente que llegó y empezó a cambiar su estado de conciencia, cambio de sensibilidad, y bueno. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Indicaciones de la parotomía. Si el paciente está inestable y vemos que está sangrando, que se está choqueando y que tiene indicaciones de la parotomía, pues bueno, no hay que hacer lavado peritoneal. Su micrófono, no sé quién está hablando. Madeline Martín, tu micrófono. Bueno, ¿en qué consiste el lavado peritoneal diagnóstico? Existe una incisión infraumbilical de unos 2 centímetros, se ingresa hasta la cavidad abdominal, se instila solución fisiológica a través de eso y se recolecta una muestra. Muestra positiva, tenemos un reflujo inmediato de sangre. Obviamente, si entramos y rápidamente queremos meter el líquido y sale sangre, bueno, eso es positivísimo. Pero si no sale, muchas veces no sale, aspiramos 10 cc de sangre no coagulada y la enviamos. Y aquí viene lo positivo, lo negativo. Más de 100.000 eritrocitos, entre 100.000 a 500.000, más de 100.000 eritrocitos por milímetro cúbico positivo, o más de 500.000 células. Por eso le digo que ya no se hace actualmente. Negativo, el leucocito menos de tanto. Entonces, estos datos, para saberlos históricamente, está bien. No creo que les toque hacer en una emergencia alguna vez, pero tienen que saber que es un lavado peritoneal diagnóstico. Entonces, estudios contractados. Ya este es un paciente estable y bueno, se sigue sospechando e investigando qué lesiones pudo haber tenido. Urograma excretor, vemos que para ver si hay una lesión de uréter, lesiones de pene, de la uretra. Indicaciones de la parotomía. Trauma cerrado de abdomen con lavado peritoneal diagnóstico ultrasónico positivo. Trauma cerrado de abdomen con hipotensión. Eso quiere decir trauma cerrado con paciente inestable, recurrente a pesar de la resucitación de líquidos o datos tempranos de peritonitis. Hipotensión en herida. Este estudio, el que les dije, cuando se ve aire, rayos X, aquí vemos los tipos de incisiones. En trauma hay muchas cosas. Es una cosa totalmente de ser cirujanos de trauma que cirujanos generales. Los cirujanos de trauma tienen muchos más, son más agresivos, ¿no? Un paciente, primero que nada, la incisión preferida es la incisión mediana suprainfraumbilical en un trauma abdominal grande. Después pueden hacer coger o ampliar o hacer hemichevron o hacerla totalmente. Todas esas son las opciones. Aquí vemos un paciente, mire, con un trauma y vemos una bolsa de Bogotá. Esta bolsa de Bogotá es un paciente que estaba sucio por adentro, que se hizo la operación de salvataje y se lo deja así para volver a lavar y cerrar cada vez. Aquí vemos tubos de drenaje. Es interesante si buscan la historia de la bolsa de Bogotá. El doctor colombiano, ay, se me fue el nombre, lo conocí, un cirujano que va siempre a los congresos de trauma, diseñó, inventó, le puso el nombre a esta bolsa que se llama Bolsa Bogotá, porque en Bogotá vive él. Y esta la puso porque él cuenta que de residente tenía muchos traumas y tenía una cita con una chica. Y como lo que más cuesta en un trauma es cerrar la pared, dijo, pucha, ya vino el trauma, una perforación de colon, limpió y dijo, ¿qué hacemos? Y le puso esta bolsa, una bolsa de polipropileno, y luego la cerró al otro día. Pero se dio cuenta que todo este tratamiento ayudaba mucho en tipo de lesiones traumáticas para que este paciente pase rápido a terapia intensiva y se lo mejore en todos los aspectos y vuelva a entrar al quirófano en mejor estado y poder cerrar tranquilamente la pared.
Entonces, desde entonces se utiliza y se llama Bolsa de Bogotá. Paciente en trauma penetrante, paciente inestable, no realizar ningún estudio e ir a quirófano. Paciente estable en un trauma penetrante, una bala, un cuchillo, hacer todo lo demás que hemos visto. Entonces, paciente inestable se entra a quirófano. Y aquí viene la división, traumatismos hepáticos, eso va a estar bastante largo, pero bueno, cada uno, como les dije, el traumatismo. Aspectos generales, el traumatismo hepático, el órgano más afectado en los traumatismos penetrantes como los contusos. ¿Vieron que les dije? En traumatismo penetrante, el órgano más lesionado, el hígado. Diagnóstico, sospechar de una lesión hepática como mecanismo de desaceleración. Accidentes vehiculares, estamos en equipo, caídas, fracturas costales, signos, hipovolemia. Volvemos a la parte que en el trauma todo es los signos vitales. La presión, la frecuencia cardíaca, son las cosas que nos van a decir este paciente tiene un trauma, está pasando algo adentro, está choqueándose, está con hipotensión, está con taquicardia, está con diaforesis y está con obviamente una hemoglobina bajando. Sigue entrando, miren, 7:30 y ¿cuánto ahorita? Bueno, entonces aquí viene la clasificación. Tal vez no se la voy a pedir, pero bueno, es que bueno que la sepan. Se clasifica grado, traumatismo hepático grado 1, 2, 3 y 4, 5. Hematoma, ese traumatismo 1, puede que no entre a quirófano si se controla y no sangra. Hematoma más desgarro puede ser un hematoma subcapsular y puede entrar. Actualmente el tratamiento del traumatismo hepático es más conservador. Antes había un hematoma o había un desgarro y se entraba porque se entraba. Pero se vio que muchas veces entrabas a un traumatismo hepático y ya cuando entrabas ya no había sangrado. Había sangre en la cavidad, había coágulos, pero ya no había un sangrado activo. Entonces se fueron cambiando un poco las medidas y se vio que hay un tratamiento expectante, que se mira, que se lo evalúa cada día, viendo si no es necesario ingresar a quirófano. Ese hematoma se reabsorbe. Pero ya hay hematomas mucho más grandes, con más profundidad, desgarro o avulsión. Esos son traumas mucho más graves que requieren intervención quirúrgica. Vemos la indicación quirúrgica del 1 y el 2, se producen autohemostasia, para solo el sangrado. Perdón. El trauma esplénico, como les dije, en primer lugar en frecuencia en lesiones de traumatismo cerrado. ¿Cuál es el órgano que se lesiona más en un traumatismo cerrado? El vaso. Quinto lugar de lesión en lesiones penetrantes. Miren, las lesiones de bala, de cuchillo, está en quinto lugar en el mundo. Y lo mismo los mecanismos de desaceleración son los mecanismos de que produzca esto son por desaceleración, accidentes. Siempre van a escuchar, ay, le sacaron el vaso porque lo atropellaron. Cuadro de dos tiempos. Los hematomas en vasos se comportan diferente. Puede ser que en el vaso haya un hematoma y ese hematoma no sangre, pero a los días sí empieza a sangrar y es ahí donde hay que estar atento. Se comporta diferente al hígado. Estallido esplénico, vemos el vaso estallado. Y aquí mire cómo en esta tomografía se ve muy bonito. Aquí vemos hígado, vemos el estómago con contraste y el vaso porque está en esta posición. Vemos los cambios de densidad. Hay como un hematoma, sangre alrededor y aquí se ve como que si estuviese partido. Entonces, procedimientos que se pueden hacer: esplenorrafia, sutura de lesión, ligaduras de arterias esplénicas, esplenectomías parciales o autoimplantes esplénicos. La mayoría de todas estas terminan en una esplenectomía total, porque la esplenorrafia vuelve a sangrar, ligaduras de la arteria esplénica o esplenectomías parciales terminan en esplenectomía total. Es una mantequilla que sangra prácticamente. Complicaciones, pues puede volver a sangrar o alejadas puede haber sepsis, estreptococo o neumonías complicadas por la esplenectomía. Y bueno, vienen los otros traumatismos gástricos. Produce por heridas penetrantes de arma blanca o de fuego, accidentes automovilísticos, caídas. Todo puede lesionar el estómago. Los signos y los síntomas: radiografía simple, neumoperitoneo o un lavado peritoneal. Todo lo que ya hablamos prácticamente se hace en todos los traumas. Clasificación de la lesión gástrica no importa mucho, progresión de lado a lado, resección de bordes, eso no les interesa, eso es más para especialidad.
Pero bueno, los seguimientos, tratamientos se pueden hacer gastrectomías parciales donde haya la lesión, se puede suturar el hueco, reavivar bordes y lesionar. Por suerte el estómago es un órgano muy noble, es fácil, está bien irrigado, es fuerte y se puede suturar. Complicaciones y todo. Bueno, chicos, va acabando esta clase porque ya veo que tengo 7 minutos y recién va a entrar alguien. Traumatismos duodenales. Estos traumatismos duodenales son realmente complicaciones graves en pacientes, porque las cirugías requeridas son más difíciles, son lugares de alta presión donde no cierra y es una herida retroperitoneal. Heridas penetrantes, el 75%, impactos directos, aplastamiento. La segunda porción es la más afectada, es una zona donde le llega el conducto de Wilson, le llega el colédoco, es retroperitoneal, entonces son más difíciles de tratar. Clasificación. Las clasificaciones en lesiones de víscera hueca se clasifican de acuerdo a la circunferencia. El 100% de la circunferencia, mayor al solo pared, es un huequito. El segundo, grado 2, es menor al 25% de la circunferencia, entonces una partecita. Grado 3, más al 25%. 4, pared duodenal e irrigación. Y requiere duodenopancreatectomía. Entonces aquí aquí vemos una lesión duodenal en la cual se le realiza una anastomosis como una vía digestiva para disminuir la presión. Duodeno yeyunal. Traumatismos pancreáticos son más difíciles, pero también se encuentran. Vemos las clasificaciones. Bueno, entonces todos los traumas ya se dividen en traumas intestinales, colónicos, esplénicos, de vaso y todo. Lo que me interesa es generalidades de trauma. ¿Cuáles son los mecanismos de acción? ¿Cómo se dividen los traumatismos penetrantes, abiertos? ¿Cómo se clasifican? ¿Qué conducta realizar en un paciente traumatizado? Cualquier tipo de trauma que llega tiene que saber el ABCDEF, qué significa, para qué son, cómo se trata, qué es lo primero que se pide y qué paciente es el que se tiene que llevar a rayos X, a tomografía, ecografía, y qué paciente tiene que pasar directamente a valoración por cirugía. Eso es importantísimo. Si supieran cuántas veces lo retienen al paciente haciéndole estudios y está claro que ese paciente tendría que haber entrado a quirófano horas antes. El traumatismo le llaman la hora dorada. Paciente que llega al trauma, los primeros 60 minutos son definitivos para su evolución. Si el médico de emergencia tarda más en descubrir algunos aspectos, le va aumentando mortalidad a su patología. Si tenía 60%, pasa la hora, tiene 80% de mortalidad y así. Entonces es importante ser un médico que sabe de todo de trauma. Esto es lo que tienen que aprender ustedes primero que nada, porque el primer trabajo que van a tener es ser médico de emergencia. Y el médico de emergencia tiene que tratar estas cosas, que son de vital importancia. La hora dorada se llama. No se olviden nunca. Esa hora es la hora importante en que el médico de emergencia tiene que descubrir las patologías que aquejan la vida del paciente. ¿Ya? Doctor, ¿clasificaciones ¿Sí? igual va a entrar? Sí. ¿Cómo se clasifican los traumatismos abdominales? Una pregunta, doctor. ¿A qué hora sería el examen? ¿A qué hora sería el examen, doctor? Es a las 6, ya le dije a su presidente. ¿No le comentó? Ya lo dije en el grupo. Ya lo mandó al grupo, ya. Sí, entonces clasificaciones, conceptos. Generalidades de traumatismo abdomen. El ABCDEF, sí. Ya. Doctor, ¿podría mandar la diapositiva, por favor? Se la mando a su compañero. ¿Ya? Okay. ¿Cómo va a entrar? Ya, gracias. No solo Michan, busquen en todos lados, todo tipo de bibliografía. Obviamente el Michan lo hace, pero todo tipo de bibliografía. No se queden solo con lo que yo digo. Porque muchos hacen eso, estudian de Zoom nomás, y suficiente.
Pero acuérdense que voy a preguntar cosas pasadas también. Doctor, ayúdanos con una pregunta. De temas anteriores. Todo lo importante. Las prácticas vamos a empezar a hacerlas de todos estos temas, de esto sobre todo, de trauma. Atención de pacientes en trauma, cómo hacer las maniobras. Ya, voy a hablar con su presidente cómo vamos a organizarnos eso de la próxima. Doctor, este examen son 3 temas. Pregúntele a su presidente, él lo sabe ya. Ya los mandó a su grupo medio. 3 temas creo que son nomás. ¿Ya? Bueno, los dejo, chicos, que pasen buenas noches. Ya, doctor, gracias. Saludos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.